Bueno, vamos a explicar un poquitito las pérdidas en las máquinas eléctricas. Acá tenemos una primera clasificación, hay varias clasificaciones. Yo usé esta, me gusta usar esta. Las pérdidas podemos clasificarlas en pérdidas variable con carga. Eso significa que a medida que varía la carga, varía las pérdidas. Carga en una máquina no nos referimos a la corriente, básicamente. En un motor sería la carga aplicada en el eje que se traduce en la corriente eléctrica. Y pérdidas no variables con la carga, es decir, no importa si la carga varía o no, las pérdidas se mantienen prácticamente constantes, podemos decir. Capaz en alguna hay una pequeña variación, pero se mantienen prácticamente constantes. Entonces, con respecto a las variables con la carga tenemos pérdida Joule, que bueno, van a depender de la corriente al cuadrado, ya sabemos, por pérdidas adicionales en los conductores, que van a depender también de la corriente y de la frecuencia, adicionales en otras partes conductoras, que van a depender también de la corriente y de la frecuencia, y pérdidas en escobillas, que se van a dar en general en una máquina de corriente continua, en un colector, digamos, es donde vamos a considerar las pérdidas en escobillas. También van a depender de la corriente y de la caída de tensión en escobillas. Después vamos a analizar cada una de ellas por separado. Pérdidas no variables con la carga, como dijimos, no dependen de la corriente de carga de la máquina, y tenemos adicionales en diente de ranura, adicionales en superficie, pérdidas en el hierro y las pérdidas mecánicas, que podemos clasificarla en rozamiento y ventilación. Rozamiento, bueno, nos referimos a los cojinetes básicamente, que pueden ser rodamiento, pueden ser cojinetes en aceite o pueden ser cojinetes de bronce. Y también el rozamiento del ventilador con el aire. No confundir con las de ventilación, que ahí nos referimos a la potencia que usa la máquina en mover el flujo de aire para refrigeración. Podríamos decir, bueno, no es una pérdida porque el flujo de aire hay que moverlo, pero bueno, se considera como una pérdida, está dentro de la categoría de pérdidas, no es una potencia útil. Todo lo que consideramos potencia útil, por ejemplo en un motor, es lo que termina estando en el eje. Todo lo demás termina siendo una pérdida. Entonces, analicemos también, vamos a analizar cada una de estas. Fíjense que acá mencioné pérdidas adicionales. Pérdidas adicionales, bueno, son pérdidas que existen en la máquina, difíciles de computar. Son pérdidas muy pequeñas. En general, bueno, ahora las vamos a ver. En general salen con alguna ecuación empírica o bien por diferencia en las pérdidas totales. Empecemos por las pérdidas por efecto Joule. Bueno, las pérdidas por efecto Joule, fíjense, son las pérdidas que conocemos. Si el sistema es un sistema de corriente continua o monofásico, será I cuadrado por R. Y si es un sistema trifásico, será I cuadrado, 3 veces I cuadrado por la resistencia. Ahora fíjense la particularidad, la resistencia es la resistencia de corriente continua, no la resistencia de corriente alterna, porque la resistencia de corriente alterna me va a agregar en las pérdidas adicionales, es decir, lo que yo tengo que considerar en las pérdidas Joule es exclusivamente la resistencia en corriente continua. Tengan en cuenta que en corriente alterna aparece una resistencia aparente por el tema del efecto pelicular, ¿no? O sea que la resistencia en corriente alterna resulta más grande que la de corriente continua. Entonces, recuerden, cuando yo hablo de la pérdida Joule exclusivamente, tengo que tener en cuenta la resistencia en corriente continua. Esta resistencia se puede medir por todos los métodos que conocemos. En general, en una máquina podría medirse con un puente de Wheatstone, o en su defecto con el método de voltímetro y amperímetro, tomando los recaudos necesarios, pero siempre métodos de medición de corriente continua. Vayamos a las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro ya las conocen seguramente de otras materias. Lo que vamos a hacer acá es tratar de relacionarlas con la frecuencia y con la tensión. Entonces, veamos un poquitito. Si nosotros partimos de las pérdidas específicas por histéresis, podemos decir que estas pérdidas son una constante de histéresis
por la frecuencia por la inducción máxima. Perfecto. Y la inducción máxima al cuadrado. Bueno, acá podemos discutirlo, ¿no? Acá iría el coeficiente de Steinmetz, que va entre 1,6 y 2. Bueno, consideremos acá que vale 2 para simplificar un poco el estudio. Bien, ahora la tensión en un sistema de corriente alterna, yo puedo escribirla, la tensión eficaz, como 4,44 por la frecuencia, por el número de vueltas, por el área o la sección transversal del circuito magnético, o sea, la sección transversal al flujo del circuito magnético, por el flujo y por la inducción máxima, ¿sí? El área por la inducción máxima me daría el flujo máximo, que es la fórmula que todos conocemos, que me relaciona el flujo máximo con el valor eficaz, en realidad, de la fuerza electromotriz, si ustedes recuerdan, pero lo podemos aproximar a la tensión, o sea, nos permitimos esas dos simplificaciones. Acá ponemos la tensión y acá ponemos cuadrado en vez de poner cualquier otro coeficiente. Ahora, la inducción máxima la puedo escribir, la puedo despejar de acá y me queda como la tensión sobre la frecuencia sobre una constante, es decir, lo que ven acá. Entonces, reemplazando la inducción máxima en la ecuación de pérdidas por histéresis, me va a quedar esta ecuación, o sea, reemplazo esto de acá en esta ecuación de arriba, la que estoy señalando. Entonces, me va a quedar que las pérdidas por histéresis son la constante de histéresis por la frecuencia, y después me va a quedar la inducción elevada al cuadrado. ¿Y qué es lo interesante de ahí? La tensión al cuadrado y la frecuencia al cuadrado. Todo esto es una constante, que van a ver que después la llamo constante C. Entonces, fíjense, esta frecuencia, este cuadrado de la frecuencia se va con esta frecuencia y me termina quedando que las pérdidas por histéresis son una constante por la tensión al cuadrado sobre la frecuencia. Ahora, me sigue quedando una constante. Para poder sacarme esa constante del medio y encontrar una relación de pérdidas, yo podría establecer una condición cualquiera de pérdidas, que la llamo 1. Entonces digo, la constante, ¿sí?, por la tensión de la condición 1 al cuadrado sobre la frecuencia de la condición 1, y después planteo la condición nominal de pérdida. Entonces pongo tensión al cuadrado sobre tensión nominal al cuadrado sobre frecuencia nominal. Si hago el cociente de estas dos, dividiendo estas dos últimas, como pongo acá, se obtiene la relación que estaba buscando. Pasando para el otro lado, para el otro miembro, las pérdidas nominales, me queda que las pérdidas por histéresis en cualquier condición son las pérdidas por histéresis en las condiciones nominales multiplicada por relaciones de tensión y de frecuencia. Fíjense, acá tengo la tensión en la condición cualquiera, la condición 1 sobre la tensión nominal, pasaría a ser una tensión por unidad, si ustedes se fijan. Entonces depende de la tensión al cuadrado. Y depende también de la relación inversa de las frecuencias. O sea que las pérdidas por histéresis me terminan dependiendo de la tensión y de la frecuencia. Perfecto. Las pérdidas por corrientes parásitas, podemos hacer el mismo razonamiento. Constante por parásitas, acá iría, acá esto es una K. Constante parásitas por la frecuencia al cuadrado por la inducción máxima al cuadrado. Haciendo todo el reemplazo nuevamente, acá se me simplifica más fácil, porque fíjense que las frecuencias se van, o sea, esta frecuencia está al cuadrado y hay una frecuencia en el denominador al cuadrado que viene de la inducción. Por lo tanto se van y me queda que las pérdidas por parásitas, en definitiva, son la tensión al cuadrado sobre una constante. Entonces nuevamente planteo dos condiciones. Planteo una condición 1 y planteo una condición nominal para las pérdidas. Haciendo el cociente de ambas ecuaciones, me queda algo muy interesante, o sea que las pérdidas por corrientes parásitas en cualquier condición están relacionadas son la pérdida parásita en condiciones nominales por
la relación de tensiones al cuadrado. O sea que las pérdidas parásitas en cualquier condición están dependiendo solamente de las tensiones de cada una de las condiciones, no dependen de la frecuencia. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Ojo que acá en la pérdida, acá es pérdida parásita nominal. ¿Sí? Esta H me habrá quedado de cuando fui arrastrando cuando hice los copy-paste de las ecuaciones. Entonces, la pérdida por parásita en cualquier condición es la pérdida por parásita en condiciones nominales por la relación de tensiones. ¿Está bien? No depende, o sea, la pérdida por corrientes parásitas queda independiente, en definitiva, de la frecuencia. Bien. Bueno, pasemos a otra. Bueno, acá, perdón. La pérdida en el hierro total sería la pérdida por histéresis más la pérdida por corrientes parásitas. Entonces me queda la ecuación de pérdidas en el hierro en función de las frecuencias y las tensiones, me queda de esta manera. Bueno, vamos a ver un poco las pérdidas adicionales. Las pérdidas adicionales son pérdidas en general pequeñas, muy difíciles de cuantificar. Se las tiene en cuenta a través de ecuaciones en general empíricas, o bien hay normas como la IEEE 112 que la da como porcentaje de la potencia, da un porcentaje de la potencia de la máquina. Vamos a ver primero las pérdidas adicionales en conductores y las pérdidas adicionales en otras partes conductoras. Estas pérdidas son pérdidas que van a depender, como se ve acá, de la corriente y de la frecuencia, o sea, son pérdidas de origen electromagnético, y básicamente se deben al incremento del flujo disperso debido a corrientes poliarmónicas, o sea, a frecuencias superiores de la frecuencia fundamental. La primera, la parte conductora, son pérdidas adicionales que se dan en los conductores de cobre, o sea, en los conductores que forman el bobinado. Básicamente se la puede interpretar como un incremento de la resistencia efectiva. O sea, nosotros en corriente alterna lo que tenemos es una resistencia efectiva. Y bueno, acá esta pérdida se puede considerar como un incremento de esta resistencia debido al aumento de este flujo disperso. En general se da en mayor medida en los extremos del bobinado, en el caso de un transformador. Las pérdidas en otras partes conductoras son pérdidas que se dan por incremento de las corrientes parásitas en otras partes conductoras, por ejemplo la cuba, el aceite aislante y demás partes conductoras que no sean el propio conductor del bobinado. En un transformador seco, estas pérdidas en otras partes conductoras no representarían un gran incremento en las pérdidas. Fíjense que en el caso de las que se dan en el conductor dependen de la relación de corrientes eficaces al cuadrado y de la relación de frecuencias también al cuadrado. En el caso de las pérdidas en otras partes conductoras, la frecuencia, o sea el número de armónicos, frecuencia sobre frecuencia nominal, en definitiva es el número de armónico, está elevado al coeficiente 0,8. Un tratamiento de estas pérdidas y sus cálculos en los transformadores se puede encontrar en la norma IEEE 57110. Ahí da todo un procedimiento donde pueden determinarse estas pérdidas conociendo las pérdidas adicionales en condiciones nominales. Estas serían las pérdidas adicionales en condiciones nominales, tanto en parte conductora como en otras partes conductoras. Vamos ahora a las pérdidas adicionales por pulsación de diente. Estas pérdidas adicionales se dan cada vez que un diente de estator pasa frente a un diente de rotor. Entonces fíjense, acá en esta figura que estoy marcando, yo voy a tener que tengo una fuerza magnetomotriz cada vez que un diente, cuando los dientes están enfrentados, yo voy a tener una permeancia máxima, lo que me va a dar un flujo máximo. Y cuando los dientes no están enfrentados voy a tener una permeancia mínima, donde voy a tener un flujo en entrehierro mínimo. Eso se traduce
Eso se traduce en esta figura que vemos acá, donde vemos un flujo medio en entrehierro, ¿sí? Y a ese flujo medio hay montado una variación de flujo que tiene un flujo máximo de entrehierro y un flujo mínimo de entrehierro. Eso se debe a la diferencia de permeancias cuando los dientes se van enfrentando. Una de las ecuaciones que tienen en cuenta estas pérdidas es, por ejemplo, acá la pérdida por diente en el estator está relacionada con el número de ranuras del rotor, los pares de polo y la frecuencia de rotación. Bien, entonces fíjense, este término es el factor del entrehierro. Cuanto más grande sea el entrehierro, menos notorio va a ser este efecto de pulsación de diente. Por otro lado, fíjense que el número de ranuras en el rotor es el que está produciendo la pérdida en el estator. Por ejemplo, si el rotor no tuviera ranuras o tuviera ranuras cerradas, como es el caso de una jaula de ardilla, prácticamente estas pérdidas en el estator no serían notorias. En el caso de las pérdidas por pulsación de diente en el rotor, fíjense que también acá tenemos la frecuencia, los pares de polo, o sea, está relacionada con la velocidad de rotación de la máquina en definitiva, y el número de ranuras de estator. Y también tenemos el factor de entrehierro. Bien. Pérdidas superficiales. Las pérdidas superficiales son similares a la de pulsación de diente, pero el concepto es otro. Digamos, cuando yo tengo, por ejemplo, el polo de una máquina sincrónica y va pasando frente a los dientes, se produce una variación de flujo que induce corrientes, aparecen corrientes inducidas en la superficie del polo, y eso me produce un incremento por pérdidas adicionales. Fíjense que la pérdida por superficie en el rotor se debe, ¿sí?, a las ranuras. Acá irían ranuras del estator, se deben a las ranuras del estator. Bien, acá lo que decía la norma IEEE 112 da valores en función de la potencia del motor de las pérdidas adicionales, o sea, las agrupa todas. Discriminarlas es bastante difícil, hay distintas ecuaciones que tratan de explicarlas, pero la norma IEEE 112 nos da, dependiendo de la potencia de la máquina, las pérdidas adicionales como un porcentaje de esa potencia. Fíjense que en general hasta estos valores de potencia no exceden el 1,8% de la potencia de salida. Vamos a las pérdidas por escobilla. Las pérdidas por escobilla ya dejan de ser pérdidas adicionales, sino que pasan a ser unas pérdidas eléctricas de la propia máquina. Se dan en la máquina de corriente continua. ¿Por qué? Por el tema del colector. En general aparece una pérdida en escobilla en anillo rozante, pero es muy leve, no se tiene en cuenta, y más que nada se debe a la fricción del anillo. Acá en este caso no, acá en este caso el contacto escobilla-colector se da a través, es un contacto lineal, se da a través de un gas ionizado, a través de un plasma. Entonces acá hay que tenerlas en cuenta. Fíjense, estas curvas, acá vemos la diferencia de potencial de escobillas en función de la corriente de carga. Fíjense que tengo dos tipos de escobilla, pero para las dos, alrededor del valor nominal, si la máquina se comportara dentro del valor nominal de corriente, la caída de tensión en escobilla sería constante. O sea, si estamos dentro de la región cercana a la nominal, se mantendría constante. Esto es interesante. Y tengo dos tipos de escobilla, metálica y grafítica. Fíjense que las grafíticas van a tener una caída de tensión en escobillas de 2 volts. En cambio, las metálicas van a tener una caída de tensión en escobillas de 0,6 volts. En general, las escobillas son una mezcla de materiales metálicos y materiales y grafito.
mucho grafito las vuelve muy blandas, con lo cual voy a tener mucho mantenimiento en el colector, mucho desgaste de la escobilla. Si son muy metálicas van a ser muy duras, con lo cual van a rayar el colector, y además van a tener una conductividad excesiva, son una resistencia muy baja, lo que puede provocar una mala conmutación de la máquina. Entonces, en general, la pérdida por escobilla, como dijimos, se calcula en la máquina de corriente continua y se calcula de esta manera: la tensión de escobilla, el delta U, que llamamos delta U de escobilla, que lo vamos a considerar como 2 volt por par de escobillas, por la corriente que está atravesando en la armadura en ese momento. Bueno, vamos a hablar ahora de los ensayos de oposición. Bueno, un ensayo de oposición, muchas veces uno necesita llevar la máquina a condiciones nominales, pero esta máquina, por ejemplo, para un ensayo de calentamiento, necesita que la máquina esté a tensión nominal y corriente nominal, o potencia nominal en el caso de un motor. Lo que pasa es que muchas veces no puede hacerse esto, o sea, si las máquinas son demasiado grandes, es imposible extraerle su potencia nominal y hacer un ensayo directo. Entonces, lo que se debe hacer es un ensayo indirecto, o sea, que la máquina vea una carga ficticia. Entonces, uno de este tipo de ensayos es el ensayo de oposición. El ensayo de oposición básicamente consiste en acoplar dos máquinas, ya sean dos transformadores, dos máquinas de corriente continua, dos máquinas asincrónicas o dos máquinas sincrónicas, acoplarlas de tal manera que las máquinas vean, o sea, que representen sus pérdidas nominales. Entonces, de esta manera uno puede hacer, por ejemplo, el ensayo de calentamiento. O sea, si logramos que la máquina tenga su corriente nominal y tensión nominal aplicada, lograríamos unas pérdidas en carga nominales y unas pérdidas en el hierro nominales. Bueno, eso es lo que va a buscar este tipo de ensayo. Entonces, a nosotros nos va a interesar más que nada el ensayo de oposición de transformadores, que es el que vamos a hacer en el trabajo práctico, pero bueno, para que vean que se puede hacer con cualquier tipo de máquina, hagamos una breve descripción. Fíjense, acá tenemos dos máquinas de corriente continua, una que va a funcionar como motor y otra que va a funcionar como generador, pero ambas podrían invertir su funcionamiento tranquilamente. Fíjense lo que se muestra acá. El motor está tomando una corriente de motor en su armadura. Esta, recuerden, para que no se acuerde de la máquina en corriente continua, esta es la armadura y esta es la excitación. Esta es la armadura y esta es la excitación. Entonces, fíjense que el motor toma una corriente de armadura y el generador entrega una corriente en su armadura. La idea es que la potencia o la energía que está generando el generador se cierre a través del motor. Entonces acá quedará un circuito cerrado donde lo que genera esta máquina como generador lo absorbe esta máquina como motor. Ahora, ¿qué pasa? Ya sabemos que las máquinas tienen pérdida, o sea, esto no existe, este tipo de sistema no se sostendría. Entonces, ¿qué pasa? Del sistema eléctrico de la línea va a tener que abastecerse a las pérdidas, tanto a la pérdida del motor como a la pérdida del generador, para que este sistema siga funcionando. Entonces, ¿cómo sería el tema? Bueno, yo puedo enciendo el motor, ¿sí? Se enciende el motor, se ajusta la excitación, se lo lleva a velocidad, hay una transmisión de potencia por el eje, con lo cual el generador comienza a generar. Acá esto estaría abierto en un primer momento, se verificaría el sentido de giro, se verificaría la tensión, la polaridad, y una vez que esté correcto la polaridad y la tensión, se cerraría el interruptor y el generador comenzaría a entregar potencia al motor. Ahora, si yo quisiera cambiar la función de cada una de las máquinas, ¿qué debería hacer? Bueno, debería cambiar el valor de la excitación, ¿no? Si acá estoy generando
la energía va a ir, la potencia se va a transferir del lado que la fuerza electromotriz sea mayor. Entonces, si yo, en este caso estoy trabajando como motor, si estoy generando una fuerza electromotriz mayor acá, la corriente, la energía viene del generador al motor. Ahora, si yo subo acá la corriente de excitación, con lo cual subo la fuerza electromotriz, voy a cambiar el sentido de giro de la energía. Bueno, eso es un poco la idea. En las máquinas de corriente continua es sencillo. Trabajando directamente con la corriente de excitación, uno puede transformar las máquinas en motor o en generador. ¿Está bien? Dependiendo, son como dos pilas, como dos fuentes de corriente continua. La cosa se complicaría si yo quiero hacer lo mismo con una máquina sincrónica, por ejemplo. Con una máquina sincrónica, si yo cambio la excitación, lo único que cambio es la potencia reactiva. Si las máquinas, imagínense este sistema con máquinas sincrónicas, las máquinas tendrían que estar en paralelo, pero si yo toco la excitación, lo único que cambio es la energía reactiva. Entonces, lo que se debería hacer, en definitiva, para transmitir potencia, no sé si se acuerdan, es provocar un desfasaje del ángulo de los rotores. Al provocar un desfasaje del ángulo de los rotores, ahí comienzo a transmitir potencia activa. Vayamos al ensayo de oposición de los transformadores. Bueno, nos quedaría antes de eso comentar un poco cómo sería con la máquina asincrónica. Bueno, ¿se acuerdan que para que una máquina asincrónica trabaje como generador, qué tengo que hacer? Tengo que pasar por encima de la velocidad sincrónica. Cuando paso por encima de la velocidad sincrónica, la máquina que está conectada a la red comienza a generar. Bueno, como habrán visto, en la máquina de continua es relativamente sencillo, pero se complica en el caso de máquinas sincrónicas y máquinas asincrónicas. Si bien el concepto es el mismo, la complejidad técnica hace bastante difícil realizar este ensayo. Vayamos al caso de los transformadores. Bueno, como ven acá, hemos conectado, esto es algo que vamos a usar en el trabajo práctico cuando nos veamos. Bueno, tenemos dos transformadores y vamos a conectar los primarios en paralelo y los secundarios en antiserie, podríamos decirle. Fíjense que la corriente entra por un homólogo, pero después sale del otro y entra por un borne que no es el homólogo de donde entra. Entonces están en serie, pero en antiserie, podríamos decir de alguna manera. Entonces, el tema es ver qué fuentes tienen que ser estas, y qué condiciones se necesitan y si verdaderamente estos transformadores están viendo su corriente nominal y su tensión nominal. Entonces, para eso hagamos el circuito equivalente. El circuito equivalente del transformador, ¿sí? Es un circuito T. Acá tenemos Z primaria, impedancia de rama paralelo, impedancia Z2 transferida. Vamos a transferir todo al primario. Lo mismo este transformador. Entonces, si ustedes hacen un circuito equivalente, les queda un circuito T para este transformador, otro circuito T para este transformador, y se termina convirtiendo en este circuito que ustedes ven acá. A estos circuitos, bueno, vamos a poner las polaridades que teníamos arriba. La fuente 1 va a ser positivo o negativo, y acá vamos a tener una fuente U2 que vamos a considerar esta polaridad acá. Para resolver este circuito y ver efectivamente lo que está pasando, podemos aplicar el principio de superposición. Consideramos que el sistema es lineal y aplicamos el principio de superposición. Entonces, fíjense cómo nos queda. Vamos a dejar la fuente 1 y sacar la delta U2. Si dejamos la fuente 1, ¿qué va a pasar? Va a salir una determinada corriente, y por más que esta impedancia sea muy alta, algo va a cerrarse por acá para volver a la fuente. Ahora, supongamos que es lo que ocurre,
que los dos transformadores son idénticos. Vamos al caso más teórico. Supongamos que son idénticos. Entonces la corriente que se drena por Z0 de la parte de arriba, del transformador de arriba, es la misma corriente que se va a drenar por Z0 del transformador de abajo. Entonces, fíjense, acá puse en rojo los signos de la fuerza electromotriz o de la tensión. La caída de, mejor dicho, la caída de tensión va a tener polaridad opuesta. En este caso va a ir para arriba, de menos a más, y en este caso va a ir para abajo, de menos a más. Por lo tanto, en definitiva, entre el punto superior y el punto inferior, la diferencia potencial va a ser igual a 0. Si la diferencia de potencial entre este punto y este punto es igual a 0, quiere decir que por esta malla yo no tengo corriente. Es decir, que la I2' es igual a 0. Es decir, que estos transformadores en su circuito primario se comportan como si solamente estuvieran absorbiendo la corriente de vacío. Entonces, si el transformador superior absorbe la corriente de vacío y si el transformador inferior solamente absorbe la corriente de vacío, en definitiva, la fuente va a estar entregando dos veces la corriente de vacío. Y como la tensión aplicada U1 es la tensión nominal, en definitiva, la fuente está entregando solamente dos veces la tensión de vacío. Fíjense que es muy interesante, porque en vez de estar entregando la potencia total de estos transformadores, solamente está entregando dos veces la potencia de vacío, que corresponde a las potencias en vacío de cada una de las máquinas. Vayamos a pasivar ahora, a dejar la fuente delta U2 y pasivemos la fuente 1. Si pasivamos la fuente 1, bueno, es un corto, no son fuentes de tensión acá también. Acá hice un corto, hacemos un cortocircuito acá. Entonces fíjense, si hacemos un cortocircuito ahí, ahora transferimos todo al secundario. Fíjense que todo es con subíndice 2 y lo que no está transferido. Fíjense que la impedancia de la rama serie en definitiva va a quedar en paralelo con la Z1. Pero ¿qué pasa? La Z0 es mucho más grande que Z1, por lo tanto no va a haber prácticamente derivación de corriente. Entonces, si uno se fija, en la fuente va a quedar un circuito serie. ¿Está bien? Ese circuito serie está formado por dos veces la impedancia del transformador. ¿Sí? Porque son dos transformadores iguales, entonces dos veces la impedancia serie del transformador. Es decir, que si yo pusiera acá dos veces la tensión de cortocircuito, si la fuente fuera dos veces la tensión de cortocircuito, yo podría hacer circular la corriente secundaria nominal. Bueno, eso es lo que se busca. O sea, se le hace circular al transformador su corriente nominal solamente aplicando dos veces la tensión de cortocircuito. Por lo tanto, la fuente esta está entregando dos veces la potencia de cortocircuito. Entonces, hemos logrado el objetivo. Fíjense, en el caso de la primera fuente se está entregando dos veces la potencia de vacío, y en el caso de la segunda fuente se está entregando dos veces la potencia de cortocircuito. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, yo estoy tomando del sistema eléctrico, acá vemos el circuito terminado, estoy tomando del sistema eléctrico solamente dos veces la potencia de vacío y dos veces la potencia de cortocircuito. O sea, mucho menos que lo que tendría que estar tomando si estuviera haciendo el ensayo real del transformador. Entonces, lo que logro con esto es que el transformador se encuentre con su carga y su tensión nominal, pero no entregando del sistema eléctrico la potencia que necesitaría en condiciones reales para eso. Entonces, si ahora estos valores que fui juntando acá, por ejemplo 1, bueno, acá tengo aplicado 1, del otro lado voy a tener 1 transferida. ¿Está bien?
Si yo me fijo, fíjense que acá en la impedancia en Z0 de arriba, U1 va a estar, la caída de potencia va a estar apuntando hacia arriba. Pero acá U de corto va a estar apuntando hacia abajo. Por lo tanto, en el circuito final, con las polaridades que usé de la fuente, yo voy a tener U1 menos U de cortocircuito. En el caso de abajo, U1, la diferencia potencial va a apuntar hacia abajo, y acá también apunta para abajo. Por lo tanto, voy a tener U1 transferida más la tensión de cortocircuito. ¿Está bien? Bueno, lo mismo va a pasar con las corrientes. En el secundario voy a tener I2, fíjense que están en serie. Voy a tener I2. ¿Por qué? Porque estoy aplicando dos veces la tensión de cortocircuito. Y en el primario voy a tener I2' más I0. ¿Sí? Eso sale. I0 lo voy a tener acá. I2' lo voy a tener acá. Fíjense que acá se suman y acá se están restando. ¿Está bien? Bueno, y así quedó demostrado que el circuito equivalente en estas condiciones cumple, o sea, el ensayo de oposición cumple en representar a los transformadores una carga ficticia que los lleve a sus condiciones nominales realmente sin estar cargado.